Yo justo vendría a ser de todo este testimonio, desde el año 90 que me recibí, que fui a seguir, primero por el tema sistematización de suelo, erosión, que se lograron controlar canales y ríos que se hacían dentro de los campos, a través de la siembra directa, pero ¿qué causó? Justo el uso masivo de agroquímicos. En esos años, hace un poquito, había muchos cultivos. Había 30, 40 agroquímicos que se usaban y había que tener mucho cuidado con los vientos, con esto, con aquello, porque había de todo. Bordes de campo, había montes, había pájaros, había de todo. Y empezó a entrar el glifosato justo más o menos fuerte en esa época, por el precio, porque no era otra cosa que por el precio, porque valía, ponerle $6 y en Estados Unidos valía 20, entonces bueno, era fácil. Y de a poco, con los cultivos transgénicos, se empezó a masificar. Y todo el mundo, todos los productores ahora, empresas, como hoy fue clarito como fue, ya no es el arte de hacer y ver y cuándo arar y cuándo sembrar, y uno entraba a las partes, porque yo me acordé que yo tengo todo registrado lo que he usado en todos los lotes, y lo tengo registrado desde esa fecha, los gramos y qué campo y qué día y qué lote. Y es muy distinto a hoy. Hoy ya voy y me piden, bueno, mandame, yo tengo servicio de pulverización, así que después voy a hablar con Fabián ahí, que fue muy claro. Y tengo servicio y realmente mandame la máquina. Y todos son ingenieros, todos. Ya ahora ya uno no decide, digamos yo, es muy poco. Justo hace unos días tuvimos una reunión de colegas por este tema, o sea, no es que hace 5 años, 6, hemos tenido reuniones con médicos, en toxicología de Rosario, de Santa Fe. No había estos datos que, gracias a Dios, hoy existen, que dijo Medardo. Sabíamos de los peces, de los bichos, que el ser humano inocuo. Siempre quedan las dudas porque es como, él fue clarito, la parte que compartimos de células y de genética y son las mismas. O sea, siempre uno tiene las dudas, pero uno está en esto. Entonces, es la agricultura que tenemos, pero justo, digamos, una movida importante de muchos colegas que estamos en esto, que sí nos preocupa porque vemos que es algo que no va más, que hay la falta de diversidad, que Juan Pedro fue muy claro, la diversidad agroecológica que se perdió. Hoy ya tenés soja, maíz, algodón y no sé cuántos más, creo que también caña de azúcar transgénico. Hasta el trigo, pero no lo dejaron a Monsanto en Estados Unidos, pero lo tienen. Entonces se vuelve todo un monocultivo. Yo soy agricultor aparte, pero ¿qué pasa? Que con el tema de sistema que tenemos ya no es más rentable hacer la diversidad de cultivos, ya es todo soja, 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 soja. Extractivo total, fuera de los agroquímicos, aparte de la toxicidad, la degradación que se hace al suelo, ya no hay devolución de nutrientes, se va el fósforo, salvo el nitrógeno que sí lo incorporás, que a través de la soja, que hoy en el sistema productivo que tenemos se sigue utilizando, y la cadena es la soja, la contaminación, como fue claro Medardo, como fue claro también el resultado Fabián, que le agradezco porque fue muy claro y bien contundente. Yo he tenido un amigo que también murió por eso, pero ¿qué pasa con los productos más viejos, más fuertes? En cuero, con la mano mezclaba los productos para que se mezclen bien, y bueno, qué sé yo, bueno, así el resultado fue después catastrófico. Cuando él me dijo, no, a vos te pasó esto, hacete un estudio, y no, nunca se pudo llegar tampoco, porque hay intereses creados muy fuertes detrás, frente a las buenas prácticas que teóricamente uno las puede aplicar, hacer lo mejor posible, pero siempre hay resultados.
En ese sentido, porque por ahí hay productores, y para que sepan también, yo sé que hay mucha gente que está relacionada al campo, productos viejos, como el dicamba, el bumble, que ni se nombraba. Y después pasaba una reunión más chica que hacemos seguido. ¿Qué pasa? Que hay una cosa rara con esto. Y resulta que ahora sí, después de años, algo que está estudiado, SENASA, qué sé yo, todo aprobado, se usaba en invierno de vez en cuando para un cultivo. Ahora se usa en verano. Cuando suben más de 25 grados, se potencia a medida que sube 1 grado, hasta 10, 20, 30 veces la evapotranspiración. O sea, vos aplicás y crees que va ahí y se puede levantar una nube e irse a 800 metros de ahí. Que eso uno sospechaba, pero bueno, y no es que ese producto sea malo, o sea, es veneno, no es agua bendita, ojo, pero ¿qué pasa? Si se aplica mal y se aplican en esas condiciones que nadie te decía, resulta que es por experiencias negativas propias que uno ve que hay algo raro, y charlando a veces con colegas, por eso a veces reuniones así con estas cosas uno se enriquece, uno aprende de que no es tan inocuo como decía, y no hay marbete en el mundo que diga eso específicamente. Recién ahora sale, frente a reuniones que uno está teniendo. Entonces, en los pueblos cada vez está más complicado el tema de la distancia. ¿Cómo se va a hacer en el futuro? No lo sé. Hay lugares que ya no queda gente en el campo, entonces no hay problema, y hay lugares que hay casas cada 1000, 2000 metros, entonces automáticamente, ¿cómo se va a resolver eso? No lo sé. ¿Quién tiene la solución? De toda esa gente o de todo ese pueblo que vive hoy por hoy de la economía agrícola. Todos los pueblos nuestros en Entre Ríos. No tengo la respuesta para eso. Sí, por otro lado, con el caso de la soja, la cadena de la soja y del maíz, ¿a dónde va? Al pollo. ¿A dónde va? Al cerdo, al feedlot. O sea, todo lo comemos. O sea, la proteína no es la clásica proteína vegetal que teníamos antes, sino que es esa proteína con productos modificados. No solo eso. Si dicen, sí, pero yo como animales naturales, yo soy... anoche justo un programa de la nueva línea de veganos hace queso de soja. ¿Y qué está comiendo? Sí, hace queso de soja. Entonces, ¿qué es lo que come? Y si uno lee los marbetes, que yo quisiera que todo, puede ser una charla que yo di hace muchos años en la escuela técnica secundaria, y nadie sabía, no, dice, medio, no, yo eso no como. Bueno, yo después terminé repartiendo unos bombones, lean qué es lo que están comiendo. Todo tiene lecitina de soja, todo tiene aceite de soja. Los fideos, las galletitas, los caramelos, los chocolates y producto que vea. Incluso los productos, no sé si puedo decir, pero voy a decir la marca, no importa. El Hades, famoso jugo natural, muy bueno, está hecho a base de soja. Entonces dejémonos por ahí. Si uno castiga, veamos también qué comemos. Y se funden los pobres productores citrícolas que podrían vender jugo natural. Pues yo estoy de parte de los productores hoy por hoy. Está bien, yo vivo también de la producción y de los servicios que uno hace, y siembro y trato de cultivar. Tengo frutales, tengo huerta, pero ahí todavía trato de hacerlo a mano, todo el arranque suyo, digamos, en mi huerta. Pero lo que dijo él de los tomates, el medardo, es terrible, digamos, eso. Y así, sobre porque el agroquímico es más amplio de lo que uno se imagina, es mucho más amplio. No solo eso, hasta en el hogar. Hay gente que vacía el frasquito de Right, es lo mismo que aplicamos en el campo. Y vacía el producto en aerosol para matar, libre de mosquitos, libre de esto, libre de aquello. Como dice Juan Pedro hoy, que nombró hasta los mosquitos. Sí, son jodidos, algunas pestes y demás, pero son los filtradores del agua. La larva de mosquitos es el que más filtra el agua estancada, de afuera de la lluvia y demás. O sea, forma parte también del sistema.
Bueno, ese un poquito, digamos, por ahí sí, del punto de vista mío, de la aplicación, y por más que haya buenas prácticas, ¿cuál es otro problema que tenemos? Yo ahora estoy defendiendo, digamos, bueno, hoy por hoy estoy en esta producción, no tengo otra todavía. O sea, ¿qué podemos hacer? Habrá mucho para hacer, pero eso con políticas adecuadas, tiene que ser a través, Fabián justo dijo ahí justo de las políticas nacionales que hacen falta, porque con los pueblos no podemos hacer nada. En la Mosquito, digamos, Brasil tiene un sistema que en cada pueblo, digamos, hay un lugar donde uno lava y descarga o limpia las máquinas y las lava. Acá no existe. Brasil lo tiene en algunas partes, no sé todo Brasil. Esas son cosas a realizar. Así que con todo ese consumo que tenemos, todos estamos consumiendo soja transgénica, aunque crean que no. No es la milanesa sola de soja, no, es mucho más amplio y mucho más contundente. Y el maíz igual, salvo cuando uno consigue esos pororó o esos maíces blancos, los pororó, esos sí todavía son naturales. El maíz es peor que la soja. Se habló mucho de la soja. Si bien incorpora materia orgánica, uno cosecha el 30%, el 70% queda como rastrojo. El maíz RR se cruza entre 500 a 700 metros. O sea, yo hago un cultivo transgénico y el vecino no, yo no hago transgénico. Al otro año vos tenés transgénico ahí. El polen se cruza a 700, 800 metros. 500 seguro. O sea, en pocos años volvemos a tener cada vez menos especies diversas. Cada vez es más Monsanto dependiente. Porque ahora no solo eso, ya ahora uno por ahí del punto de vista de la empresa se va a contaminar menos porque ahora ya la soja tiene el gen para el bicho. Y si está ahí adentro, está en la semilla. Si está en la semilla, lo comemos. O sea, ¿cuánto queda de residuo químico? No lo sé. Son investigaciones complejas, no lo conozco eso. Pero la nueva era que se viene es cada vez más sofisticada y cada vez más dependiente de la genética o de la resistencia. Con el glifosato incluso ya pasó. Fabián, es cierto lo que dice, va a cambiar. ¿Por qué? Hay 20 especies acá en Argentina, acá en Entre Ríos, no están todas, pero hay 20 especies en Argentina resistentes ya a Roundup. Roundup digo con marca, es glifosato. Que vendría a ser de tanto aplicar o mal aplicar, porque a veces voy a poner un poquito nomás. O sea, no lo controlaste, pusiste un poquito, lo absorbió, se volvió resistente. Hoy por hoy está un amaranthus, un yuyo colorado, hay sorgo de Alepo, hay reygrass, hay cantidades de especies que vos podés echarle. Es cierto más o menos los litros, pero vos le aplicás a esta planta 10 litros de glifosato, metro cuadrado, y no la matás. Y eso es obra del hombre. O sea, digamos que de que se volvió resistente. O sea, lo que queríamos controlar, hoy ya se volvió otra vez problema. Y otra vez volvemos para atrás. Después, con el cambio de agricultura y paradigma de alimentación del mundo, sí, hoy por hoy es todo el sistema comercial mundial con Chicago, qué sé yo, que donde te manejan los precios para colmo mirando un partido de básquet, almorzando, que ni siquiera saben lo que es una planta de soja, ni una de maíz, lo que manejan el mercado, porque no lo saben. Ellos manejan números, precios y ganancias, pérdidas a veces sutiles, como para decir, bueno, pero son los que se quedan con el 1%, que hoy Juan Pedro fue muy claro de lo que produce en el mundo. Y la parte de agricultura sí va a cambiar y rápido, porque prácticamente lo que estamos en agricultura, hoy el 70% estamos en situación amarilla a roja. Así que en ese sentido, amarilla roja nos sentimos los colores ya
de pérdida de rentabilidad absoluta. ¿Y qué producir después? Bueno, no lo sé. Eso solamente la parte de agricultura, digamos. O sea, bueno, no sé si por ahí alguno quiere preguntar algo, no hay problema. Lo que pueda responder, respondo. Lo que no sé, no sé. Gracias. Lo que me asombró es que la papa, que uno pensaría que no tiene por qué ser fumigada, en San Salvador, que se produce arroz, el arroz, que uno pensaría que es lo más sano que hay para comer. Sí, pero disculpa, sobre eso, sobre el arroz, porque si bien yo no hago arroz, pero siembro ahí cerca, estoy cerca de San Salvador, conozco gente, es muy dependiente de herbicidas el arroz. Y es peor que el otro, porque se extrae el agua de las napas, o ahora de los ríos, pero la cantidad para tener cubierto 10 centímetros de agua por hectárea, si uno saca la cuenta, son millones de litros, que es lo más preciado que tenemos en la tierra de agua dulce. Y se controla con químicos, a través del agua riego o con pulverizaciones. O sea, yo no sé si El Salvador no tiene mucho que ver algún producto que se use específicamente el arroz, porque de soja entró recién ahora en los últimos años, algo. Pero es probable, yo no conozco la parte de residuos conozco los productos, pero no sé los residuos tóxicos de esos productos, pues yo no hago. Y sí. No, ¿El maíz del locro de hoy está? No, ese no. No, Eso, pero el tema de ahora la situación del campo, la situación económica, eso nos va a obligar a dejar ese paquete tecnológico, digamos, o lo van a... Al contrario, por ahora lo potencia, porque el Estado quiere que solamente hagamos soja. El que hace algún girasol, ¿tiene problema el pájaro? Es hacer soja. Yo voy a decir la política del Estado es Sí. eso, llevarlo a todos los productores a que hagan ese tipo de cultivos. Exacto. Que son los que más rentabilidad le brindan Pero al Estado. el Estado, yo para que por ahí aclarar un poquito estos mitos, porque todo un tema económico, él fue muy claro, Juan Pedro, hoy, el 70%, 80% de lo que uno saca lo lleva al Estado, a través de lo que cobra de las importaciones, de los productos agroquímicos, fertilizantes, retención, todo impuesto. El resto, bueno, arreglátela como puedo. Yo quiero dar un testimonio a la pregunta esta. Paraguay, cuando llega Lugo al poder, prohíbe el uso de transgénicos. Al tercer año lo limpiaron. No fue esa la única razón. A la semana de haber caído Lugo, Monsanto manda y llena de vuelta todo Paraguay con soja transgénica. El único país en América Latina que ahora prohíbe la utilización de transgénico y herbicida y un montón de otras cosas, es Colombia y Cuba. Bueno, Cuba ya nunca lo tuvo, parece. Pero Colombia me consta. ¿Y por qué Colombia? Porque Colombia tiene muchos otros productos que realmente se dan cuenta que se le muere el café, que se le muere la fruta, la banana y todo, ¿viste? Y que ellos tienen como exportación. Entonces no es como la geografía, entonces les ayuda. No sé cuánto tiempo van a durar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es el gobierno el que maneja esto. Los gobiernos son manejados por estos grandes intereses económicos. Esto es así. Y cada vez más poder tienen los gobiernos en nuestros países. Y encima los gobiernos del norte todavía presionan porque ellos tampoco no tienen más el manejo y el poder sobre esta cosa. Esto es lo nefasto, pero yo creo que a esta tarde en los grupos podemos hablar, porque hay 4 grupos, y ahí podemos empezar a imaginarnos algunas alternativas, aunque sean pequeñas. No vamos a Monsanto, ustedes lo sacaron de Córdoba, está. Pero con eso no resolvieron el problema porque se lo tiraron a otro lugar, ¿entendés? Ellos se quedaron limpios. Ahora, ¿dónde van a ir a parar? Lo van a tener. Y ellos van a hacer el maíz, aunque sea debajo de la tierra, porque perder. Eso creo que está claro.
Es decir, cada vez menos poder tienen los gobernantes y nosotros nos entretenemos ahora con las elecciones, fulanito, sultano, mengano, pero ese es el engaño, es para entretenernos, no es el gobierno el que tiene todo el poder. Creo que podría tener un poco más, pero no tienen, negocian mal porque tienen una deuda que no la pueden pagar y entonces entra el fracking y entran muchas otras cosas, ¿sí? Entonces estás atado de pie y mano, ¿viste? Cuando vos debés, estás en inferioridad de condiciones para negociar. Quería colocar eso y a la tarde tal vez trabajar en grupos, a ver qué cuerno es lo que nos está pasando en campo de salud, en el campo de la tierra. Para eso, para agregar, si como me, cosa, permiten, toca ahora. me permiten, porque ustedes Sí. no hablan mucho. Voy acá. Yo te conozco hace rato ya. Bueno, yo francamente hoy escuchaba esta distinción que me parece que es correcta entre agricultores y empresarios, productores de cereales y de otras cosas, ¿no? Pero yo, pastoralmente hablando y pensando en nuestras congregaciones y en muchas de nuestras familias, creo que tenemos agricultores, agricultoras que desgraciadamente están tristes. Yo veo que hay mucha tristeza, no hay alegría en el trabajo que están haciendo. Uno lo percibe en las conversaciones. Están haciendo algo que en definitiva a la hora de cosechar, que tendría que ser un momento de alegría, es un momento de un sinsabor bastante feo. No solamente porque la mayoría de lo que cosechan va a parar al fisco, ese es un tema, se van en gastos y no saben si llegan, pero yo creo que desgraciadamente hemos perdido la alegría de trabajar la tierra. Eso es lo que me preocupa, ¿no es cierto? Y que creo que dentro de las cosas que tenemos que recuperar es otra vez esto, de sentirnos dignos de nuestro trabajo, dignos de ser agricultores y agricultoras, familias de agricultores, en nuestros pueblos, en nuestros lugares. Y esto, a veces, esa tristeza, esa angustia, realmente nos dejamos caer los brazos, nos desanimamos, ¿no es cierto? Agradezco mucho, lo que hoy escuchamos es impresionantemente claro, nos ayuda mucho a pensar en lo que está pasando. Debemos seguir haciéndolo de tal manera que podamos contrarrestar todo esto esta angustia que tenemos con la posibilidad de pensar en imaginarnos otra cosa. Yo sé, la dependencia es inmensa que tenemos, pero sueño que hay otros caminos posibles de volver a ser agricultores y agricultoras contentos y contentas de ser, de sentir la alegría de cosechar buenos frutos de esta tierra que es tan buena y no sentirnos hasta culpables de lo que estamos haciendo. Hay gente que se siente culpable trabajando de sol a sol, se siente culpable por lo que está haciendo, pero no le queda otra. Entonces eso nomás es mi testimonio. A veces no, y estos temas a veces uno no los toca con la gente porque sabe que está metiendo el dedo en una herida, en una llaga. ¿Cuántas veces conversar de cualquier cosa? Porque vos sabés que la gente está angustiada con lo que está haciendo. ¿Sentís eso? No sé vos. No, a mí me llama, voy a agregar algo a esto porque hoy hablé de la parte técnica, de lo que hablaron, pero yo tengo también una oficina donde uno asesora gente, viene a charlar y más de la mitad del tiempo uno se vuelve asesor espiritual, psicólogo de los problemas familiares, los problemas que tiene. Lo que menos uno usa tiempo para la parte técnica, que veo que no tiene tiempo y alguien que los escucha. A veces yo llego a casa, es una carga impresionante, la presión, digamos, por los problemas ajeno a la parte técnica. Ponerle que uno sabe y sabe que no tiro, cuando asesoro, que yo no estoy tirando agua bendita. Eso es cierto, uno lo sabe. Uno trata de usarlo lo mejor posible. Pero hay tanta carga, es como él fue muy clarito,
en la parte espiritual, y por ahí, bueno, yo de las primeras cosas que digo, yo me identifico, por ahí, qué sé yo, que soy protestante, de tal iglesia, qué sé yo, y de tal, no, esas no, son lejos de todo. No, en serio, uno por ahí, claro, porque todo es evangelista con movimiento, y no, digamos, uno por ahí tiene, y por ahí me he encontrado con mucha gente católica, que realmente después empiezan a sentar y ya se sientan, y después se escuchar, y empezamos a debatir desde el punto de vista espiritual. Humano y espiritual, sí. Entonces yo veo que yo creo que hay mucho para trabajar, y en ese sentido nosotros mirarnos un poco para adentro, para mí fue muy claro y de mucha fortaleza el testimonio de Fabián, y yo le agradezco la parte técnica porque fue muy claro. Nosotros hemos hecho reuniones pero hace 5 o 6 años atrás que no había todos estos datos.